La parashá de esta semana, parashat Shoftim. Shoftim veshotrim titen lecha bekol she'arecha. Entonces, primero de todo, antes que entramos en nuestro tema, este parashá y el principio de la parashá, que habla sobre el tema de jueces y policías, que hay que poner en todos los portones, se conecta enseguida con otro versículo muy potente que hay en Isaías, en principio, en primer capítulo, que Yeshayahu, cuando habla sobre uno de los deseos para el futuro, para la llegada de Mashiach, dice algo parecido. Ve'ashiva shoftaich kebarishona ve'yoatzaich kebatchila, que Akadosh Baruch Hu va a devolver los jueces y los consejeros como tuvimos antes. Uno de los deseos por el futuro, por la era de Mashiach. Con la diferencia que en el pasuk de la parashá dice policías, en el pasuk de Isaías, en vez de utilizar policías, dice consejeros. Sobre eso hay una sijá muy potente del Rebbe, que está en es la última sijá de Shoftim del año 5751, 1991, la sijá famosa, fuerte, que el Rebbe habló sobre nuestra época, que estamos entrando en la era de Mashiach, y ya estamos en una época donde Akadosh Baruch Hu está preparando el mundo para la era de Mashiach, y nos mandó y nos manda los jueces y los consejeros, que eso es una de las cosas que vemos en el camino de las enseñanzas de Hasidut, que en vez de hablar de policías, hablamos de jueces, de consejeros, en otras palabras, en vez de educar y enseñar y transmitir los temas de Torah y Mitzvot con palos, como policías, se habla como con consejos, con explicaciones, de una manera que la persona puede realmente entender, profundizarse y captarlo y vivir con eso. Y Rebbe hablaba de ese tiempo, una sijá muy potente sobre lo que estamos ahora ya entrando en la era de Mashiach y que se está ya empezando a cumplir a través de los tzadikim, especialmente los rabbeim desde el Baal Shem Tov y el Magi, desde el Alter Rebbe, los rabbeim de Chabad hasta nuestra generación, que son los rebbes que son los que nos están preparando para este momento, para la etapa de Mashiach. El shiur que vamos a estudiar hoy es un tema central en la parashá, que es el tema de los reyes. En Parashat Shoftim encontramos la mitzvah Som Tasim Alecha Melech. La Torah dice que van a entrar en Eretz Israel y van a pedir que queremos tener un rey. Y entonces dice la Torah Som Tasim Alecha Melech, nombrate, elegite un rey. Y después dice las reglas, las leyes y los preceptos relacionados con el rey. Distintos temas, cómo se tiene que comportar, etcétera, etcétera. Esta mitzvah de reyes es una mitzvah bastante compleja, hay que entenderla. Primero hay que entenderlo en Pshat, hay que entenderlo en la halajá, hay que entender exactamente cómo es, y especialmente, que es el tema de nuestro shiur, que nosotros estamos estudiando de temas de Mashiach, temas de Geulah, cómo es el tema de la realeza en relación al rey que estamos todos esperando, a la llegada del rey grande, el Melech HaMashiach. El punto que todos queremos entender y debemos entender una vez por todas, ¿cuál es este tema de la realeza? ¿Por qué le damos tanta importancia al tema del rey? Hoy en día nos cuesta mucho entender. Antes era normal. El tema de la realeza era algo normal, algo común, en todas partes, en todos los países. Es más, en el lashon de la Torah, en el lenguaje del pasuk, dice que los Yudim van a pedir un rey, como todos los pueblos tienen un rey. Que Jol Hagoim, como es algo que los pueblos todos tienen reyes. Quiere decir que era algo tan común en esta etapa que los Yudim lo veían como algo normal, que eso es lo que hay que tener. A pesar que duró como 400 años hasta que se cumplió esto. Es interesante. ¿Sí? Moshe Rabbeinu habla en Parashat Shoftim sobre esa mitzvah, pero cuando nosotros leemos el Tanaj, leemos los profetas y empezamos a ver lo que pasó, vemos que duró casi 400
80 años, por ahí, un poco menos, 440 años, hasta que realmente se concretó ese mitzvah de poder de elegir un rey. No solamente eso, hay todo un complejo también, cómo se eligió. Nosotros vemos en el Tanaj, los profetas nos cuentan que cuando Am Israel vino a pedir del profeta Shmuel que queremos tener un rey, dice la historia que Shmuel les dijo que no. ¿Qué es esto? Shmuel se enojó con ellos. Una historia muy potente en el Tanaj donde Shmuel les está diciendo cuál es el problema. Hashem les mandó profetas, Hashem les mandó jueces, Hashem les mandó Sanedrín, no les falta nada. ¿Para qué necesitan reyes? Quieren seguir los pasos de los pueblos, de los goyim. Muy fuerte lo que Shmuel está reprochando al pueblo por el pedido de reyes, cuando la Torah mismo dice que hay que tener rey. ¿Cuál es el tema acá? Pero para nosotros también es entender el tema de la realeza, es muy importante, porque después sabemos que el rey David, la persona de lo más fundamentales de nuestra historia, él es el que comenzó la realeza de la familia de David, que recibieron la bendición y de Akadosh Baruj Hu, que esa familia van a ser reyes para siempre. Desde el Jacob Avinu ya encontramos en Vayechi que Jacob Avinu, cuando dio la verajá a Yehudá, ¿qué le dijo? Le dijo la verajá que van a ser reyes saliendo de su familia. Entonces encontramos el tema de la realeza hasta la llegada de Mashiach. Como le dice Jacob Avinu a Yehudá, Lo yasur shevet mi Yehuda o mechokek mi ben raglav ad ki yavo Shilo ad ki yavo Shilo hasta que va a venir el rey Mashiach. Siempre va a haber reyes en la familia de David Amelech, y el rey Mashiach es él, Mashiach ben David, que viene de esa familia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sentido de todo esto? Vamos a empezar primero con el principio. La pregunta de todos los mefarshim, el Ramban, Nachmanides habla de eso, Barbanel, muchos de los mefarshim hablan del tema, de esa polémica, de ese problema que tenemos, que en la Torah figura como algo obvio, que va a haber un momento que vamos a poner reyes, nombrar reyes, y en la historia del Tanaj vemos que no, que fue aceptado como una forma no tan deseada. ¿Cuál es el tema acá? Entonces, la explicación del tema es especialmente basado en las explicaciones de Hasidut. Vamos directo a las explicaciones que están en Hasidut, un Mamar del Tzemach Tzedek, Mitzvat Minui Melech, en los hijos del Rebbe, habla mucho de eso. Que en verdad en el tema de reyes hay diferentes clases de reyes, con diferentes objetivos. Cuando nosotros hablamos en la política, en el mundo, el tema de un rey es para cuidar el país, manejar el país, para que haya un buen manejo de un país. Naturalmente los seres humanos son muy egoístas. Cada uno tiene su forma de pensar, sus decisiones, piensa de él y piensa de ella, y que eso es natural. Los seres humanos son así. Y es más, hay muchos celos. Naturalmente también hay diferentes malas hábitats y como se dice, cualidades, donde una persona quiere comer al otro, quiere tragar al otro, etcétera. Son cosas de la vida, competencias, etcétera. Y entonces, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, si no hay algún tipo de miedo, de temor, de una realeza, de un rey que maneja y pone reglas, el país se puede transformar en un lugar, en un jungla. Una persona traga al otro, es peligro. Entonces el hecho que hay un rey, hay un manejo, entonces eso cuida que las cosas se manejan bien. Esto es el tema común del objetivo de un líder, un rey en un país. Pero un punto más profundo, que esto es en la mirada de la Torah, es justamente el rey, su tema es enseñar al pueblo y llevar al pueblo al verdadero rey. El rey es nada más como un intermediario entre el Melech, Malchei Amlachim HaKadosh Baruj Hu, el rey de los reyes, y él es el que tiene que conectar el pueblo con el gran rey.
a través que el rey es un ejemplo. El rey no es una persona común, es una persona que está totalmente entregado a la voluntad de Hashem de la forma más completa. No tiene deseos propios. Su vida es nada más ligada al servicio de Hashem. Como vimos en el primer rey, como dijimos, el rey David. La verdad que estaba el rey Shaul también. También era una persona muy grande. Pero vamos a hablar del rey David porque es el rey de donde él empezó la familia real para siempre. El rey David, como vemos en todos los versículos e historias, una persona que tenía esa entrega total, esa conexión, ese temor a Dios en cada momento. Y una anulación completa. Como dice el rey David en distintos lugares, si él me dice así, es así. Y si él me dice no quiero, estoy dispuesto. Lo que él me dice, estoy. Siempre David está dispuesto a la entrega total a la voluntad de Hashem. Eso es un rey de verdad. Y como rey está totalmente anulado y entregado a la voluntad de Hashem, él también tiene la fuerza de guiar, de enseñar, de ser un ejemplo, de decir al pueblo, vamos, tras mío. Donde él va, el pueblo va atrás de él. Él es el que pone las reglas, los límites, pone los preceptos, y el pueblo entregándose a la voluntad del rey. Con esto van a llegar a esa entrega real a la voluntad de Akadosh Baruj Hu, a lo superior. Hablando de Yirat Hashem, entonces, en un pleno, Shmuel Hanaví, él se ocupó toda su vida enseñar al pueblo cómo servir a Hashem, cómo tener el Yirat Shamayim verdadero, cómo llegar a temer a Hashem y llegar a esa anulación tan alto. Lo que pasó es que de repente el pueblo viene y pide un rey. ¿Qué le falta a un rey? Como todos los pueblos. El pueblo está pidiendo un rey no para llegar a una entrega más elevada a Kadosh Baruj Hu. Están pidiendo un rey por motivos muy simples. Porque quieren vivir tranquilo. Quieren un país más manejado de forma política. Por motivos de celos y peleas y cosas así. Y esto a Shmuel le puso mal. Eso fue lo que a Shmuel le hizo toda esa quiebre. Shmuel dijo, yo estaba seguro que ustedes están ya en un nivel donde no necesitan, como todos los pueblos del mundo, un rey que les cuide, que no haya peleas, celos y política. Para eso necesitan un rey. Para eso tenemos la Torah, tenemos el Shulchan Aruch, tenemos la Halajá, tenemos el temor a Hashem básico, que es para eso no se necesita un rey. Al rey se necesita justamente para elevar al pueblo a un nivel más alto. Shmuel estaba esperando para poder cumplir la mitzvah de nombrar un rey, que es muy importante, es uno de los 613 mitzvot, pero que venga de un lugar mucho más maduro, de mucho más espiritual. Un pueblo que temas así de peleas y celos y envidia no necesitan que le digan y que le cuiden. Ellos lo tienen claro. Ellos necesitan porque están buscando algo más profundo. Están buscando una entrega más elevada a la voluntad de Hashem. Están buscando algo que para eso se necesita justamente una persona elevada espiritualmente que le va a elevar al pueblo a un nivel más alto de bitul, de entrega a Hashem. Y como Shmuel no vio eso, por eso Shmuel estaba tan molesto. Y les habló duro, como cuenta la historia del Tanaj. Pero no por eso Hashem no le va a dar. Am Israel pidió, recibió. En principio el rey Shaul, y después el rey David, y después toda la familia de reyes, y después se dividió en dos grupos, los reyes de Yehudá, los reyes de Menashe, como el Tanaj nos cuenta en los libros de Shmuel, Melachim, etc. Los detalles de toda esa época de los reyes en Am Israel. Entonces, basado a todo lo que hablamos, se entiende que el rol de un rey está el rol básico, como dijimos, pero el rol verdadero de un rey, que la Torah está esperando, y es lo que la Parashá nos está hablando, justamente, Som Tasim Aleja Melech, que es Aleja por encima. El rey es una persona que está por encima nuestro.
porque él está muy conectado con Dios. Él está totalmente entregado a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nombramos el Rey arriba nuestro, que Él es que nos revela, nos cuenta, nos acerca, nos ayuda a llegar a esa anulación que la persona tiene que llegar a la voluntad de Hashem, para eso se necesita un verdadero Rey. Eso fue Moshe Rabbeinu, que era rey en su momento. Y lo mismo después David Amelech, como dijimos, los reyes, que su función era elevar al pueblo a un nivel superior. Obvio que sabemos que en la historia, lamentablemente, de nuestro pueblo había reyes que eran de corrupción, justamente por el libre albedrío. Y lamentablemente, durante las épocas más adelante, había entre los reyes que llevaron al pueblo a caminos torcidos, al libre albedrío. Pero nosotros hablando de los ideales, como dijimos, el verdadero rey es el rey que justamente eleva al pueblo a nivel superior. ¿De dónde tiene el rey esa fuerza? Y acá queremos explicar un punto muy importante, que eso nos va a llevar para entender después el nivel de Mashiach. ¿Cuál es el punto que el rey eleva al pueblo a un nivel superior? Entonces, para eso tenemos que analizar un minuto y ver la diferencia que hay entre la relación entre maestro y alumno y la relación entre un rey y sus sirvientes, su pueblo. Maestro o un alumno, la relación es una relación de inteligencia, es una relación de cercanía. ¿Sí? Hay una cercanía, hay un kiruv, hay una interacción de cercanía entre el maestro y el alumno. En otras palabras, el maestro se acerca al alumno y le está tratando de explicar, analizar, ayudarlo a entender, ayudarlo a emprender. Y obvio, del lado del alumno también, él escucha al maestro y quiere entender, y si no, pregunta, manda otra pregunta. Hay un diálogo, y dentro del diálogo, hasta que el discípulo, el alumno, entiende, capta y puede sacar la información necesaria para enriquecerse y crecer. Es una relación de cercanía entre maestro y alumno. Cuando hablamos de reyes, nosotros sabemos que la relación no es de esa forma. Es orden, preceptos, decretos. Los reyes no se invisten en sentarse a dar charlas de filosofía al pueblo. Esto no es un rey. La relación que hay entre el rey y un pueblo es una relación de distancia. El rey está en general, los reyes verdaderos eran gente que no estaban dando vueltas en las calles y hablando chao con la gente, saludando a todos y haciéndose amigos. Justamente no. El rey es una persona que tiene altura. La altura está en otro nivel. Hay una distancia enorme. Como la parashá mismo dice, el temor que tiene que haber, toda la relación entre el pueblo con el rey es con temor. No es temor de castigo, no se trata de eso. Es temor de reverencia, temor de grandeza, temor de vergüenza de la grandeza real que tiene el rey. La distancia del rey al pueblo es abismal, porque el rey realmente es una persona de un nivel totalmente distinto. Especialmente cuando hablamos de los reyes de verdad, como estamos hablando acá, el rey de Israel que tenía esa entrega total a la divinidad de un nivel tan profundo que una persona común no tenía ni llegada a ese nivel de entrega. Era de otro nivel, de otra dimensión de profundidad en su conexión con lo divino. Y a través que el pueblo eligió a este rey, porque para que haya un rey tiene que venir por el pueblo que lo eligen, eligieron al rey. Para elegir al rey era elegir una persona que es realmente apto para ese trabajo, como fue Shaul en su momento, que después lamentablemente lo perdió por no obedecer, como el Tanaj nos cuenta con la guerra de Amalek, y después David y sus descendencias, que el tema de un rey es justamente esa persona que tiene ese nivel de capacidad de elevar al pueblo a su nivel de anulación y entrega a Kadosh Baruj Hu. Justamente de eso se trata un rey de verdad. Y en eso hay muchos niveles. Entendiendo que la idea del rey es justamente la distancia, y esa distancia que hay, ¿para qué es?
no para mostrarse omnipotente, nada que ver, no de eso se trata, los reyes verdaderos, como dijimos, el verdadero rey, como David, era tan anulado, tan entregado, tan cero egoísmo, nada de yo, no se trataba de él. Es el Malchut Shamayim en cada movimiento, en cada decisión. El único que el rey tiene presente es Idgadal Vitkadash Mei Rabá, que se agranda el nombre de Hashem, para que se revele el reinado de Hashem en el mundo. Para David Amelech en cada paso de sus guerras, de sus luchas, de sus desafíos, en cada historia del rey David nosotros vemos a una persona que está entregado totalmente a una sola cosa: a traer Dios al mundo, a elevar al pueblo a ese nivel de conexión con Hashem. Y justamente esa distancia ayuda para que el pueblo tenga ese bitul necesario a las cosas que son por encima del entender. Como estamos hablando del Borei Olam, de Akadosh Baruj Hu, que él está en un nivel de Kadosh, sagrado, apartado, por encima, infinitamente por encima de nuestra mente, capacidad, de nuestro entender. Por eso la forma de servir a Hashem no puede ser solamente a través del entendimiento. Tiene que haber a esa anulación, esa entrega a lo superior, a lo más allá del entender. ¿Quién tiene la capacidad de transmitir esa fuerza, esa anulación? Un rey. A través que el pueblo está entregado al rey, captan también a través de eso cómo entregarse al rey de los reyes, que es Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruj Hu, y llegar a ese bitul adecuado en el servicio de Hashem. Llegar a ese bitul superior que la persona con sus propias limitaciones no podría llegar a ese nivel, pero el rey nos ayuda a llegar a ese nivel. En general, esta es la diferencia entre el tema de los Shoftim en la parashá, que eran Sanedrín, y el tema de los reyes. Siempre había en Am Israel dos personajes, digamos dos líderes muy muy potentes que eran el centro del pueblo. Se llama el Rab y el Melech. Tenía distintos nombres. A veces se lo llamaban el Nasi, el Rosh Yeshiva, distintos nombres. Era una persona que su tema es transmitir la Torah, transmitir las enseñanzas, transmitir la sabiduría. Había otra persona que era el líder, de guiar, de liderar, de decir lo que hay que hacer. Y a veces había la misma persona teniendo las dos cosas. El rey David sabemos que era también de los Sanedrín, también era un rey. Antes que eso, Moshe Rabbeinu, Vayivi Shurunu Melech, Moshe Rabbeinu era rey y era también el que entregó la Torah al pueblo. El Melech HaMashiach también va a tener las dos cosas. El Melech HaMashiach va a ser un Rab y un Melech. Por un lado, el Melech HaMashiach va a enseñar Torah a todo el pueblo, todo Am Israel. El Rambam trae en su libro en Chotmei Teshuvah que el Melech HaMashiach va a ser una persona que él va a enseñar Torah a todo Am Israel en su totalidad. Todo Am Israel que van a ser en el pronto de llegada de Mashiach con la resurrección de los muertos. Desde Abraham vino Moshe Rabbeinu hasta el Yudí más simple, todos van a escuchar Torah del Melech HaMashiach. Por eso se llama Rab. Por otro lado, es un rey. Y la pregunta es, cuando venga Mashiach, todos vamos a estar entregados a la voluntad de Hashem. Todos vamos a servir a Hashem con ganas, con amor. ¿Para qué se necesita un rey? Antes, cuando la gente tenía maldad, tenían impulsos, tenían Yetzer Hara, tenían luchas, peleas y tenían todo tipo de desafíos, se necesita un rey, como dijimos antes, o para ayudar que haya un buen comportamiento y que no haya peleas de política, o para un nivel superior de entrega a Hashem. Pero cuando venga Mashiach van a estar todos entregados a Hashem. Que no va a haber celos, no va a haber política, no va a haber guerras, como el Maimónides dice, no va a haber hambruno, no va a haber ningún tipo de temas que van a traer todos de celos y envidia entre el pueblo. Y por otro lado tampoco van a necesitar un rey por motivos espirituales, porque todos van a estudiar Torah, todos van a cumplir mitzvot, no va a haber más maldad, más impureza, más Yetzer Hara, todos van a conocer a Hashem. Entonces, ¿cuál es la función que tiene un rey en esa etapa? Y la respuesta es justamente, como dijimos, hay tantos niveles en esa entrega con Akadosh Baruj Hu. Siempre hay algo que uno entiende,
Siempre hay algo que está más allá de nuestro entender. El Rey Mashiach, él va a estar en un nivel infinitamente por encima de todos los niveles de lo que la gente puede captar también en la era de Mashiach. Y el pueblo va a estar entregado a través del Melech HaMashiach, van a recibir también esos niveles tan altos. Sobre el Melech HaMashiach está escrito en el Pasuk. Uno de los Psukim de Yeshayahu, cuando habla sobre el Melech HaMashiach, dice: Hinei yaski lavdi yarum benisa vegava meod. El Melech HaMashiach va a estar la persona más elevado, alzado, grande, enorme, mucho. Dice acá como unos 5 o 6 expresiones, que en el Hasidut explica que son 5 niveles, cada nivel por los 5 nombres del alma. Y la última palabra es meod. Meod es mucho. Más de todo lo que uno puede limitar, que uno puede describir con límites, con palabras. Pero es interesante, está explicado en Hasidut, la palabra meod son las mismas letras que Adam. La diferencia, en el Rashei Tevot, Adam está compuesto de 3 letras. Aleph, Dalet, Mem. Y meod es Mem, Aleph, Dalet. Está escrito en Kabbalah que las 3 letras son iniciales de las 3 personas más centrales en la historia del mundo. El Aleph es Adam Arishon, primer hombre. Dalet es David, el rey David, y Mem es Mashiach. Adam, David, Mashiach, el principio de la historia, el primer rey de todos los reyes y el último que va a ser rey Mashiach. Y Meod son las mismas 3 letras, pero empieza con Mashiach, luego Adam, después David. Explica en Kabbalah, en Hasidut sobre eso, que es la diferencia. En principio de la historia del mundo, el orden era Adam, persona. Persona es el orden común, intelectual, normal. Primero viene Adam, luego viene David, al final viene Mashiach. Pero cuando va a llegar la era de Mashiach, va a ser Meod. Se va a revelar esa luz infinita que no tiene límites. Meod, mucho, mucho más de lo limitado. Y en eso mucho, en ese más, en ese infinito, el Mashiach es el primero. Luego viene Adam y al final David. Entonces de eso se trata el tema de la realeza de Mashiach. Si uno pregunta entonces, ¿para qué se va a necesitar un rey si el mundo va a estar perfecto? Obvio que el mundo va a estar perfecto, pero a lo máximo que el mundo puede llegar y aspirar. Pero siempre hay niveles más altos, que esto es algo en el infinito de Akadosh Baruj Hu, donde el mundo en sí no puede llegar a ese nivel. Pero justamente para eso va a venir el Melech HaMashiach, que él sí viene de ese lugar del Malchut de Hashem que está en su máximo nivel antes del Tzimtzum. Y ese nivel de Mashiach, ese nivel de Malchut, se va a revelar a través de Melech HaMashiach. Y por eso él va a elevar a Israel a un nivel superior que uno no puede llegar a ese nivel ni en la era de Mashiach. Y para eso va a haber la necesidad de un rey. Entonces, así como el tema de Rav va a ser muy especial y único en la era de Mashiach, sobre eso está explicado también. El Alter Rebbe pregunta, ¿cómo Mashiach va a ser un Rav que enseña a tantas clases de personas? Normalmente, cuando vos tenés grupos, gente más sabio, menos, necesitas un montón de morim. Uno enseña al nivel simple, uno nivel básico, uno debe enseñar más profundo, hasta uno que estudia los grandes Rabbanim, Rashei y Yeshivot. El rey Mashiach, una sola persona, va a enseñar al mismo tiempo Torah a los grandes Rabbanim y a la gente más simple, a Moshe Rabbeinu y al Yehudí más bajo, todos van a estar en la misma clase. ¿Cómo va a ser eso? La respuesta es que Mashiach va a ser un Rab que no va a enseñar con palabras nada más, filosofías. Él va a poder mostrar los niveles más altos en forma visual. Cuando uno ve algo, todos pueden ver juntos. Interpretar lo que vio y explicar, cada uno en su nivel. Pero en el tema de mostrar, visión, visualizar, todos vimos.
Así va a ser cuando venga Mashiach. Él va a ser un Rab, que sus enseñanzas de los secretos de la Torah va a ser en forma que va a mostrar los niveles y después cada uno lo va a poder captar de su forma, en su manera. Y esto es justamente el Rab de Mashiach. Y acá estamos hablando del Melech HaMashiach, que Melech HaMashiach, justamente como dijimos, Melech es un nivel de distancia, Romemut, es la conexión más grande con el infinito de Hashem, que más que eso es imposible. Eso va a ser el Melech HaMashiach, que él va a estar en el nivel más alto de apego y anulación a Hashem, y a través que nosotros vamos a vivir con él, y aprender de él, y conectarnos con él, eso también nos va a ayudar a poder realmente tener relación con esos niveles, recibir de esos niveles de anulación, llegar a ese nivel tan alto de Bitul HaKadosh Baruch Hu. Y esto es el Malchut de Melech HaMashiach, que va a tener ese esplendor de realeza, que va a generar un nivel de profundidad y en Bitul donde una persona no puede llegar solo. Estamos ahora justamente en el mes de Elul. Siempre Parashat Shoftim cae en el mes de Elul. Hablando de reyes y el rey de los reyes. Justamente Elul es el momento donde el rey está en el campo. Y como está explicado en todos los Mamarim y Sijot, que esto significa literalmente que Akadosh Baruch Hu, como el rey del mundo, como el rey de Israel, en este mes se acerca con mucho amor y cariño a sus hijos y a su pueblo. Y existe la posibilidad de cada uno de nosotros salir de nuestra rutina, salir de nuestra zona de confort, empezar a vivir con el rey, conectarnos, aceptar el reino de Akadosh Baruch Hu. Y eso es la preparación para prepararnos para recibir el verdadero reinado, que es el reinado de Melech HaMashiach, que lo vamos a recibir en nuestros días. Y como dijimos, quiero volver a la Sijá número 1 que el Rebbe habló en el famoso Fabrengen de 5751, la Shiva Shoftayach que Barishoná, que pronto va a llegar Mashiach, y ahí se va a revelar el verdadero rey, el rey que realmente todo Am Israel, sin excepción, todos van a estar con él y entregarse a él y servirle a él, y que tengamos ya la Geulá antes, principio ahora ya del mes, y a través de eso vamos a tener el Anile Dodi Vedodili, el verdadero rey, que es el rey Mashiach, que se va a revelar, y todos vamos a poder servir a Hashem con simjá, con alegría, terminar bien el mes de Elul y prepararnos con toda la fuerza para la llegada de Mashiach Tzidkeinu, que sea Bimerabe Amenu Amén.